Y me quiero tocar el oído porque sé que van a haber jóvenes, muchachas que todavía, y mujeres que todavía no están, no tienen una pareja a su lado y están esperando esa promesa del Señor. No se rindan, esperen, porque el oído de nosotras las mujeres es lo peor que hay. Terminar, y este hombre, entonces el enemigo es cuando comienza a trabajar peor en su mente, hace un plan para quitarme la vida, dicho por boca de él, y comienza a ver cómo lo hacía. Traté anoche de asfixiarla, de quitarle la vida en la cama, y una luz se posó por encima de ella. Dios les bendiga, mi gente. Les habla su amigo y hermano El Vladi, y hoy tenemos otro episodio de nuestro podcast Dios lo hizo. Quiero darle gracias a todos aquellos que se están suscribiendo al canal de Hechos Hora, a través del cual nosotros traemos este programa, Dios lo hizo podcast. Te queremos dar gracias porque tú tienes que saber que a través de tu suscribirte, tú nos ayudas a que el algoritmo de YouTube comparta estos podcasts y más personas son alcanzadas. Quiero que tú entiendas eso. Te queremos dar gracias de verdad porque Dios es bueno. Hay muchas personas que se están suscribiendo. El canal está creciendo. Y también te quiero dejar saber que hay personas que están dejando su testimonio. Hay personas que están dando los testimonios de lo que Dios está haciendo. Tenemos personas que se están contactando porque no están yendo a una iglesia y a través del podcast están diciendo, ¿sabes qué? Denme una dirección, quiero ir a la iglesia. Tenemos gente que se están contactando para confirmar los testimonios, personas que vivieron lo que muchos de esta gente vivieron allí en ese tiempo y están diciendo, ¿sabes qué? Yo estaba ahí, mira, yo vi eso, yo era de ese pueblo, ¿sabes? Y es importante que la gente entienda que esto lo puso Dios en el corazón y ¿verdad? Lo que Dios da es respalda. Y queremos invitarte, porque quizás tú estás viendo este podcast y quizás tú eres una persona que está caminando con el Señor, ¿verdad? Una persona de testimonio, y tú tienes quizás un testimonio poderoso. Yo te quiero motivar a que lo cuentes, a que le dejes saber a alguien, a que le cuentes a alguien tu historia. Pero quizás tú te quieres contactar con nosotros y te gustaría sentarte aquí y contarnos tu testimonio para el podcast Dios lo hizo. Si Dios te guía a hacerlo, sabes que contáctanos. Déjanos un comentario en la caja de comentarios del canal de YouTube y te contactamos, ¿verdad? Y según papito Dios quiera, según Dios nos guíe, hacemos. Hoy, sin más preámbulo, tenemos una invitada especial. Tenemos a Geandra Rosa. Dios te bendiga, Geandra. Amén. Dios te bendiga, Vladi. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios se lo debo todo a Él. Gracias por invitarme. Se nos dio, qué bueno. Un privilegio contar lo que Dios ha hecho también conmigo. Qué bueno, ¿verdad? Este testimonio que vamos a traer hoy, ¿sabes? Dios trabaja en muchas maneras y de muchas formas. Dios saca gente de los vicios. Dios saca gente del alcoholismo. Dios sana. Dios restaura. Amén. Pero también Dios protege a sus hijos. Amén. Y hoy es un testimonio, ¿verdad? De perdón, de misericordia, de la protección de Dios. Y según usted se va a dar cuenta que según seguimos con los podcasts, vamos a estar trayendo podcasts bien diferentes porque vamos a estar trayendo testimonios diferentes, todo tipo de testimonios. Y yo no voy a contar el testimonio, lo va a contar mi hermana Geandra. Así que vamos a comenzar. ¿De dónde viene Geandra? Vengo de Puerto Rico, de un pueblo llamado Juncos. Soy una jíbara del área este, que creció con caballos, con vacas allá, brincando, saltando. Uh-huh. Y luego en el 2005 Dios me trae aquí. Ahora es que lo veo así. Ahora es que lo ves así. Cuéntanos un poco, ¿en qué iglesia te congregas? ¿Quiénes son tus pastores? ¿En qué ministerio te desenvuelves hoy en día? Me congrego en la Iglesia de Dios Pentecostal Misión Goel, una iglesia hermosa donde pastorea mis amados pastores Luis Manuel Vázquez y su amada esposa Ana Cádiz. Soy una servidora del Señor, me desenvuelvo en lo que me necesiten, pero en este momento soy parte del Departamento de Educación, la directora, para gloria y honra del Señor. Siempre pensé que iba a ser la adoradora porque uno de los talentos que Dios me ha dado ha sido el canto. Me encanta cantar para el Señor, adorar su nombre. Gloria a Dios. Pero me llevé la sorpresa de que mi ministerio ha sido ser maestra. Y para gloria y honra del Señor lo hago con todo mi amor. Me encanta enseñar, así que estamos ahí todos los jueves enseñando la palabra de Dios. Estoy con los adultos.
mujeres y hombres. Gloria a Dios. Y también pues participo, ¿verdad? En la ayuda del diaconado. Soy diaconisa de la iglesia. Y todo eso, ¿verdad? Ha sido para la Gloria gloria a Dios. siempre, honra del Señor. Y nada, y si tengo que fregar, frego, y si tengo que ayudar a decorar, decoro, y si tengo que Gloria a ayudar en el Dios. parking, ¿verdad? Gloria a En lo que Dios. Dios nos necesita, ahí Servidores, somos estamos. servidores. Amén, amén. Cuéntanos cómo fue tu crianza. Bueno, mi crianza, todo aquel que me ve, no muchos me conocen, en este podcast me van a conocer un poquito de Geandra. Gloria a Dios. Sí, todo el mundo sabe que me crié en el Evangelio. A los 3 años, mis padres deciden llevarme a una iglesia pentecostal, porque primero ellos eran católicos, apostólicos romanos. Me bautizaron de bebecita con el, ¿verdad? Lo que ellos hacen, con el agüita y todo eso. Pero verdaderamente hay un testimonio poderoso en mi casa, en mi hogar, de un padre que Dios lo liberta del alcoholismo. Y en el Oso Blanco él tiene un encuentro con Dios en la cárcel, allí. Él tiene un encuentro con Dios verdadero. Y Dios estuvo bregando con los dos individualmente. Con mi mamá bregó de una manera, con mi papá bregó de otra. Allá él fue el pastor del Oso Blanco. Perdóname, te quiero hacer una pregunta, porque dijiste algo que es interesante. Eso, te quería hacer un hogar cristiano, pero tu padre estuvo en el alcoholismo y estuvo en el Oso Blanco. ¿Tu Así padre es. estuvo presente todo el tiempo en tu hogar o hubo un tiempo que estuvo ausente? Hubo un tiempo que estuvo ausente, hubo un tiempo que yo me acuerdo cuando lo iba a visitar. Mami decía que él estaba en un campamento, porque pues a esa edad uno no entiende muchas cosas, y me acuerdo de que habían muchas veces los mismos, ahora entiendo que eran los mismos presos que se vestían de Santa Claus, de los Reyes Magos, y esa parte me acuerdo bien poco. Dios ha sido tan poderoso que hubieron muchas cosas en mi vida que Él ha borrado, que de verdad no me acuerdo. Hubieron momentos impactantes de mi niñez donde tengo flashback de cosas que sucedieron. Me acuerdo cuando una vez entran a buscar a mi papá unos agentes con escopetas, con revólver, vaciaron aquella casa terriblemente. Me acuerdo de mi llanto con el de mi hermano. Pero también me acuerdo cuando mi papá subía por la cuesta de mi casa, cuando ya había sido libre. Dios lo había libertado y había traído un hombre nuevo a mi casa. Gloria a Así que Dios. desde ese momento mi papá fue un hombre nuevo y jamás y nunca regresó nuevamente, gracias a Dios, ni a estar preso, ni al alcoholismo. Pero hubo un proceso con mi papá, con mi mamá, y en ese proceso yo estuve también. Un proceso donde vi un hogar cristiano, pero vi un hogar cristiano con muchos defectos también, ¿verdad? Como todo hogar, pero donde sufrimos un poco de violencia, no de fuete ni de cantazo, pero de palabras fuertes, por medio de mi padre, pues, un hombre que fue huérfano, ahora lo entiendo, un hombre que no tuvo una estructura de cómo podía criar, de cómo iba a educar. Te pregunto, ¿y cómo fue afectándote a ti de pasar de niña? Que como niña, ¿verdad? Viste, tuviste que saber que tu papá estuvo preso, ahora tu papá sale de la cárcel, ahora tu papá viene a los caminos del Señor, pero entonces te vas criando a la misma vez viendo un hogar donde hay algunas cosas que quizás no te cuadran. Cuéntanos cómo fue ese proceso para ti de niña a adolescente con las cosas que tú estabas viendo. Y perdóname que te diga una cosa más. Y cómo eso fue impactando tu relación con el Señor también. Eh, de niña siempre tuve personas bien espirituales en mi vida, bien cerca, como mi mamá. Una persona que tiene unas características hermosas y unos frutos del espíritu terribles, donde fue la que estuvo ahí siempre manejando la Gloria a Dios. situación, donde calmaba por un lado a mi papá, una mujer que oraba, que ayunaba, y todo eso lo vi, todo eso lo aprendí, a ser una mujer abnegada, que esto es importante entender, porque muchas veces enseñamos mal y crecemos con diferentes opiniones de lo que es un matrimonio.
Y la comencé a ver como una mujer abnegada, una mujer que oraba porque sabía que Dios iba a terminar de hacer la obra en ese matrimonio. Así fui creciendo, no solamente viendo mi hogar, sino viendo el hogar de muchas personas, donde un día alababan al Señor, donde un día leían la palabra, ayunaban, pero entonces cuando veía el ejemplo de ellos afuera, incluyendo mi padre, ¿verdad? Que gracias a Dios todo eso Dios lo cambió. Pero en mi niñez vi cosas como que no tenían relación con lo que aprendí en escuela bíblica, con lo que aprendí con la palabra, de que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, de que nosotros somos personas que tenemos que representar a Cristo con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Y hubieron muchas cosas que marcaron mi vida porque en los tiempos en Puerto Rico todavía lo hay. Las iglesias de nosotros eran unas iglesias donde había muchos dogmas de hombre, donde marcaron mi vida, aparte de, ¿verdad? Mi hogar, me marcó mi vida la iglesia, en muchas cosas, en Sentías que había cuanto muchas restricciones mucha presión mientras tú estabas creciendo. mucha presión, en muchas restricciones de cosas que ahora, al estudiar la palabra, entiendo que verdaderamente no eran Sí, malas. eran dogmas. Eran dogmas de hombre, no era la doctrina que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña. Y crecí con rebeldía porque no me dejaban ponerme un pantalón, quizás para cubrir que en aquel tiempo tenía unas manchas que todo el mundo sabe lo que es vitiligo hoy en día. Y a mí me salió el vitiligo a los 9 años. Yo quedé cubierta, mis piernas con manchas blancas, mis manos, mi pecho. Y yo quería esconder eso. Yo quería un uniforme que me pudiera esconder, el evitar el que me relajaran. Y todo Sí, era el malo. bullying, el bullying. El bullying en nuestros tiempos eran bien fuertes. Lo que pasa es que nosotros hemos sido, yo siempre le digo a mi clase que nosotros en el tiempo de antes nos criaban como Mac, como los troces fuertes. Aprendimos a crecer verdaderamente Y esa sin rebeldía, acabas que me complejo. comentaste de que te empezaste a crecer con una rebeldía. ¿A qué te llevó esa rebeldía? Esa rebeldía me llevó no solamente a mí, sino a mi hermano también y muchos jóvenes de verdad que se congregaban, ah, locos por esperar nuestro cumpleaños número 18, locos por querer llegar al tiempo de llegar a la universidad Para y salirte de la salir iglesia. corriendo, porque aunque yo tuve muchas experiencias lindas en el Señor en mi niñez, yo predicaba. Yo llevé mi testimonio a lo que es Maranata hoy, en Juncos. Yo cantaba para el Señor. Llevé la palabra a muchos lugares, a los caseríos, daba escuela bíblica con mi mamá, a las personas mayores. Tuve muchas experiencias lindas con el Señor, pero el encuentro con Jesús no lo había tenido, porque no me lo habían permitido por esa rebeldía. Era como que era una restricción de que vas a servir, me sentía que servía al hombre. Estabas en la iglesia, pero no habías tenido un No, encuentro con el no Señor. era lo que yo siento ahora. Ahora lo hago porque el Espíritu Santo me ha tocado. Ahora yo sé cómo debo vestirme, cómo debo caminar, cómo debo actuar. Pero en aquel tiempo me sentía como obligada a solamente agradar al hombre. ¿Y Vamos crees a que, poner y esa crees que eso palabra. te llevó a apartarte de los caminos del Señor? Me llevó a perderme a los caminos del Señor porque no veía mucha gente, ¿verdad?, honesta realmente con Dios. Y yo odiaba la hipocresía, siempre he odiado ser hipócrita. Eh, he o- he- Soy celosa de las cosas del Señor, del orden de la casa de Dios. Y soy celosa con lo que dice la palabra del Señor. Y amo a Dios con todo mi corazón. Y me hizo rebelarme contra mis padres, me hizo rebelarme contra la autoridad de la iglesia. eh, Me hizo rebelarme como joven. Me fui al mundo, pero este testimonio es uno de desobediencia, pero quizás mucha gente no van a ver que es un testimonio que me fui a beber, que fui alcohólica, que me fui para una discoteca, que me fumé un cigarrillo de marihuana. Eso nunca lo hice, siempre tuve temor de Jehová. No me atreví a llegar tarde a casa. Estuve en mi casa hasta los 26 años de edad con mis padres. Eso te rebelas en contra de tus padres, te rebelas en contra de la iglesia, no por Dios, sino por las cosas que estaban pasando. Así es. Te apartas de los caminos del Señor y ahí es donde comienzan muchas cosas en tu vida, ¿verdad? Que yo sé que tú nos quieres contar hoy y me gustaría, ¿verdad? Que nos cuentes qué sucede de ese momento en adelante cuando te apartas de los caminos del Señor y ahora comienzas a vivir una vida sin la guianza de Dios.
Al principio dije que por eso es que es tan importante ver que nosotros le enseñamos a nuestros hijos en el hogar, porque como aprendí que el matrimonio era ser una mujer abnegada, una mujer donde aceptaba el perdón tantas veces de esta persona que decía que la amaba, pero la hería también, aprendí que eso era lo que se buscaba en un hombre. So, me olvidé que siempre me enseñaron y siempre me inculcaron que había que orar para que Dios te consiguiera una pareja ideal, que había que orar para que el Señor tuviera en el asunto, porque las cosas de Dios son perfectas, su voluntad es perfecta. Y me olvidé de eso, así que dejé que fuera mi propia humanidad, mis propios sentimientos, la carne, la que escogiera esta pareja. Y el enemigo me engañó. Me engañó porque siempre el enemigo ha querido, ¿verdad? Que eso es otro testimonio, quitarme la vida desde pequeña. Siempre el enemigo ha intentado quitarme la vida, porque yo sé que hay propósitos y él lo sabe. Hay propósitos en mí, en mi familia. Y cuando vio que yo estaba entonces sin la guía de Dios, del Espíritu Santo, cuando vio que estaba sola, cuando vio que ya me estaba yendo por otro lado y que me estaba dejando de congregar y que estaba dejando de orar y que estaba dejando de ayunar, que ya no era esa joven ¿verdad? La que oraba con mamá en la sala. Y eso que tú estás diciendo, perdona que te interrumpa, es bien importante porque muchas veces los jóvenes no entienden. Nosotros como padres, ¿verdad? Ya somos padres. Siempre estamos encima de los hijos. Busca de Dios, ora, Amén. saca tu tiempo. Y es que a veces, a esa edad, cuando tú eres joven, se nos hace difícil entender cuán importante es la cobertura de Dios en nuestra vida, cuán Amén. importante es la dirección de Dios en nuestra vida en todo, ¿sabes? En todo. En todo. Y muchas veces uno como padre, y yo tengo uno de 21 ya, y uno le dice, mira, busca la dirección de Dios, busca que sea la voluntad de Dios Así es. en todo. Y pues lamentablemente uno no aprende por cabeza ajena, algo que mi papá decía de pequeño. Pero es tan importante, ¿verdad? Amén. So, a ti te tocó vivir, te aparta de los caminos del Señor. So, hablaste de una relación, pero cuéntanos un poco qué fue lo que comenzó a pasar y cómo, para que la gente vaya entendiendo, qué fue lo que comenzó a pasar. Bueno, comencé a sentirme diferente con la ropa, comencé a sentirme diferente con el pelo, podía cortarme el pelo, podía usar un atuendo diferente. En la universidad ya me encontraban más bonita, me Sentiste que una encontraban, libertad llegó, te ya sentiste llegó como la que, libertad, oh, llegó la wow. libertad de que ya mi papá no estaba pendiente de quiénes eran los que me hablaban, los hombres que se acercaban a mí, y comienzo a escuchar, como Eva escuchó, y el oído, y comencé a escuchar, y qué linda eres, y me gustaría conocerte, y comienzo, ¿verdad? Estudié, ¿verdad? Fui a la universidad, y comienzo a ver otras cosas y a tratar de parecerme a otras amigas. Pues mira, le va bien con la pareja que ha tenido, pues mira, le fue bien con su hijo, pues mira, pues vamos a probar. Y así fue. Así llegó este hombre que realmente no es el hombre, y ahora lo entiendo, es que nuestra lucha es contra carne, no es contra carne, es contra potestades, contra principales, ¿verdad? Huestes Espiritual de espirituales las de este tinieblas, mundo, de las sí. tinieblas. Y entiendo ahora eso, pero en ese momento no entendía lo que era eso. Y este hombre llega a mi vida con una palabra linda, con una promesa linda. Y me quiero tocar el oído porque sé que van a haber jóvenes, muchachas que todavía, y mujeres que todavía no están, no tienen una pareja a su lado y están esperando esa promesa del Señor. No se rindan, esperen, porque el oído de nosotras las mujeres es lo peor que hay. Cuando prestamos este oído a la palabra de un hombre que no es dirigido por Dios, hay peligro. Y ese peligro se acercó a mí. Ese peligro llegó a mi vida de una manera donde yo dije, wow, me baja las estrellas, color de rosa. Y tú que te habías criado, ¿verdad? En un hogar donde todo era bien reservado, mucho conservativo. Así es. Imagínate, ¿sabes? Yo me puedo imaginar que para ti fue algo wow, ¿sabes? Ahora tienes la libertad, dice que ahora te sentías libertad de poder cortarte el pelo, ponerte lo que tú Así querías. Y es. eso no significa que estabas haciendo nada malo, sino que tú sentías que había llegado una libertad y con esa libertad llegó el peligro. Así es. Y dejé que llegara a mi vida. Aún mamá pendiente.
diciéndome, ten cuidado, yo sé que eres mayor de edad, estás, ya estudiaste, estás trabajando, eres independiente, tienes tu carro, pero ten mucho cuidado, acuérdate de la palabra que siempre te hemos inculcado, acuérdate que Dios debe estar en tus planes y nos hacemos muchas veces de oídos sordos y por eso es que los errores, ¿verdad? Llegan a nuestras vidas y las consecuencias son tan horribles que llega un momento en nuestras vidas que no sabemos cómo vamos a salir de ahí. Este hombre llega y es el padre de mis hijos. Luego, pues, vamos a hablar de la restauración que Dios ha hecho, seguro que sí. porque hay cosas delicadas que no voy a entrar y detalles, ¿verdad? Por respeto a él mismo y a su familia y a mis hijos. Pero sí, él conoce el testimonio poderoso que yo tengo de lo que sucedió, porque sabemos que fue el enemigo el que trabajó todo esto. Hubo espiritismo en esta relación. Conozco que esta persona era casado. Me miente, yo soy una niña de la iglesia, donde nunca había visto malicia, donde no se me permitía ir al cine. Su permiso. Tu primera relación seria termina siendo engañada con un hombre casado. Un hombre casado, Y tú una muchacha de tu casa, una una niña que la muchacha criaron de en los la caminos del casa. Señor. Así es. ¿Cómo fue el enemigo ahí? ¿Qué tipo de cosas fue el enemigo desarrollando, ¿verdad? Orquestando es la palabra que estoy buscando Lo que habla la palabra en de esa las vida. pasiones juveniles. Cuando habla que muchas jóvenes no entienden, cuando un papá cristiano, una mamá cristiana les dice, no los quiero solos. Tú tienes tu pareja, pero ustedes van a salir, lo que le llaman un chaperón, o lo que le llaman, o puede estar aquí conmigo. Y ahora yo entiendo por qué es tan importante el cuidarte como joven, el cuidarte como mujer, porque eso es tan valioso para nosotras, eso es algo valioso. Nuestro templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y eso son cosas que en el momento de la pasión, en el momento del amor, en el momento de todo aquello, ¿verdad? Lindo, y cuando te bajan las estrellas se nos olvida. Y llegó la fornicación a mi vida. Tanto que habíamos hablado de esto, toda mi vida, mis padres, escuela bíblica, en predicaciones, porque las predicaciones de antes no eran las de hoy en día de una hora. Llegó la fornicación juntamente con el adulterio porque estás con un hombre casado. Así es, las predicaciones, acuérdate de antes, eran 7 días a la semana. Eran muchas horas en la iglesia y aún así no practiqué nunca lo que aprendí. No lo practiqué. Bueno, tú dijiste al principio que tú te estabas criando en una iglesia, pero que tú nunca viste un encuentro con el Así Señor. es, Eso así explica es. muchas cosas de lo que me estás Por contando eso es ahora. que hay que estar pendiente a nuestros jóvenes, ¿verdad? De nuestros jóvenes. Tengo 2 varones y me paso todo el tiempo hablándole de la palabra, porque uno quisiera como que metérsele dentro a mi sobrina y a los jóvenes de la iglesia y decirle, es tan importante que entienda que la palabra nos manda esto y tienes que orar y tienes que buscar ese discernimiento y tienes que buscar la dirección de Dios, porque va a ser lo único bueno que va a haber en tu vida. Llega a esta situación donde, ¿verdad? Quedo embarazada y ahí es cuando me entero que este hombre era casado. Pero ya había ya tú sabes, Vladi, ya estás enamorada, ya estás envuelta, ya tienes una barriga, ya tú dices qué voy a hacer. Así que todo continúa. Cuando todo continúa, ahí es que comienza el enemigo a comenzar a unir todo aquello que tenía tramado, lo comenzó a mover. Ya eres mía, ya te tengo, ahora esto es lo que va a pasar. Y ahí comenzó un abuso. Abuso de palabra, abuso de celos. Hubieron momentos donde mi autoestima bajó. Ya no era la misma Jeandra de antes. Ya dependía de que si esta persona me decía si estaba linda un día o si estaba fea el otro día. Ya habían cosas íntimas tan terribles y tan feas que yo pensaba que eso era un matrimonio, que eso era amor, porque me acordaba de papá, mamá, me acordaba de muchas cosas que pasaron en mi vida y yo comenzaba a decir, bueno, va a haber una restauración pronto, él va a cambiar, por amor va a cambiar, por amor va a cambiar, esto se va a acabar. Un perdón un día, un perdón otro día, hasta que se siguió convirtiendo en años. Pasaron 2 años, 3 años, donde escalaba porque veía que yo no hablaba.
No me atreví a decirle a mi papá. Muchas personas que conocen a mi padre, Tú estabas viviendo bajo una violencia doméstica. sí, sí, mi padre lo hubiera matado, sinceramente. Mi padre lo hubiera matado. Porque yo conocía quién era él, quién era mi papá. Y me mantuve callada para que la gente no dijeran, no hablaran, para que la familia no comentara. Me daba miedo el que me juzgaran, me daba miedo el que se supiera la verdad y yo quedara en en nuestros países, en los pueblos, todo el mundo se conoce. Permiso, una pregunta. ¿Todavía estabas apartada de los caminos del Señor? Todavía seguía apartada de los Ok. caminos del Señor, pero llegó un momento dado en mi vida que comencé a sentir el deseo de visitar un lugar, de visitar una iglesia. Y comencé a ir, y este varón comenzó a ir conmigo, pero no era la necesidad del buscar de Dios, era la necesidad de estar conmigo a ver qué pasaba, de control que tenía. Como parte del control que esta persona tenía sobre ti, tú empezaste a ir a la iglesia porque querías buscarle al Señor y él comenzó a ir, pero era más bien para velarte, para asegurarse que nadie se te acercaba. Un control. Wow. Hay control de amistades, hay control de a dónde voy a salir, hay control del dinero, hay control de tantas cosas que muchas personas les gusta juzgar mucho y les gusta decir, qué boba eres. A mí no me lo hubiera hecho, pero hay que vivirlo para saber. Llegaste a pensar en lo que te enseñaron en tu casa, en los caminos del Señor. Llegaste en algún momento a pensar, a lo mejor debo volver a los caminos del Señor. Siempre ese vacío lo hay y siempre esa experiencia con Dios la hay. Y en mis noches solas siempre hubo llanto, en mis noches solas siempre hubo un clamor a Dios, de que Dios trabajara y Causa que de la Dios semilla del entrara. evangelio que estaba en tu Claro corazón. que sí, por eso es tan importante la semilla que nosotros le sembramos a nuestros hijos de la palabra de Dios. Y mi mamá me veía, nuestros padres saben, rebajé tantas libras que hasta mis amigos muchas veces me decían, realmente parece como una tecata, pareces una tecata. Yo parí ayer y yo pesaba, cuando tuve ayer y a mi primogénito, que tiene ahora 21 años, yo pesaba 149 libras. Y eso en una mujer de la estatura que yo tengo, jamás y nunca yo había llegado a ese peso. El sufrimiento, la depresión, la soledad, porque todas las amistades él me las alejó también. Y no entendía por qué muchas veces sentía que era mi protector cuando hablaba, pero entonces cuando llegaban momentos de momentos de ira, se olvidaba. Y ahora es que entiendo quién era el que estaba haciendo todo había una eso. manipulación. Claro, yo entiendo que el enemigo estuvo ahí cuando llamo a el que estaba vivo, el que era esposo de Titi, Pastor Israel González, mi Seguro tío. lo llegué a conocer. Él viene de Estados Unidos, lo llamamos para que sea el que presente a Jerry. Y cuando él y mi tía oran en la casa, en el apartamento donde yo vivía, él es el que me dice, aquí hay algo, aquí hay un muñeco. Y había un muñeco en el Espíritu cuarto de mi Santo le hijo. revela que había una brujería. Le revela que había una brujería, había espiritismo. No sabemos y no puedo decir quién fue directamente, pero había algo fuerte, había algo bien feo. Y cuando mi tío me enseña cómo llevar este muñeco, quemarlo y enterrarlo de esta manera, y comienza a reprender lo que había y reprender los demonios que habían, a mí se me fue como si fuera un paño de mis ojos que se había destapado, que se había ido, esa telaraña se fue. O sea que, verá, bueno, que quiero entender porque estoy bien envuelto en lo que me estás contando. Había una brujería que habían hecho sobre tu vida que en el momento que el pastor, ¿verdad? Que en paz descanse, el pastor Israel González, Así, amén. ora, ¿verdad? Junto a su esposa y reprenden. Dios revela ahí mismo básicamente que a causa de este espiritismo era lo que te estaba manteniendo a ti sumisa y sometido a todo este abuso y todo lo que tú estabas viviendo. Así es. Tenía que ver esta brujería con lo que tú estabas viviendo. Así es. Y fue tanto así que hasta este hombre lo siente también, y ahí es que entonces llegamos a un acuerdo,
que tenía que haber una separación. Para él poder tratar de cambiar unas cosas, decide venir a Estados Y Unidos. todavía no estaba sirviendo al Señor. Tú todavía Y no yo estabas. todavía no estaba Ok, directamente ok, sirviéndole ok. al Señor. Me quedo en casa con mi hijo y mis padres. Él viene a Estados Unidos y comienza a buscar a mi familia acá cristiana y aparentemente pues él tiene un encuentro con Dios también. Y digo aparentemente porque realmente no fue así. So, yo vengo a Estados Unidos confiando en otra promesa que me había hecho y comienza la presión. Presión de aquí de la iglesia, presión, ¿verdad? De la religiosidad. Perdona, cuando dice presión de la iglesia, es un poquito específica, quiero que nos cuentes. Comienza la presión de la iglesia y comienza la religiosidad diciendo, sola no puedes estar. Ese es el papá de tu hijo. Estás en fornicación. Tienes que ir allá con ese hombre. Arregla tu vida y cásate. Pero tenemos que acordarnos que desde el principio yo dije que este hombre nunca fue mío. Sí, era casado. Fue un hombre casado que aunque se divorció con el tiempo, nunca fue mío. Y esto es importante que entiendan las mujeres y las jóvenes de hoy en día. Lo que Dios da, lo da limpio, lo da libre, lo da bueno. Nunca ores y nunca hagas el disparate que yo he escuchado de personas que dicen que están orando para que esa pareja se separen, porque ese es el hombre que Dios te dio, la mujer que Dios te dio. Dios no está envuelto en algo así. Mira mi reacción con ese disparate. I'm like, Dios no está envuelto en algo Dios no así. está envuelto en Y algo esas así. cosas se dicen. Es cierto. Esas cosas se dicen. Así que cuando hay un yugo desigual, nada va a funcionar. Y a mucha gente no le gusta escuchar esa palabra, especialmente a nuestros jóvenes. Mucha Así gente es. no les gusta escuchar la palabra de yugo desigual. Acuérdate que yo era una joven separada para el Señor. Yo soy una joven con una promesa. Yo soy una joven con una unción que Dios desde pequeña me ha ungido para algo que Él tiene grande para mí. Y eso el enemigo lo quería destruir. Así que la relación jamás y nunca iba a funcionar. Cuando regreso aquí es que comienzo a visitar la iglesia de la Queen, junto con él, con los pastores, ¿verdad? Israel González y Ana Cádiz. Y aquí es que comienza la pelea de verdad, porque es algo nuevo, un mundo nuevo, y ya no tenía papá y mamá. Papi y mami estaban en Puerto Rico, estaba sola, y comienza nuevamente otras situaciones que se escalaron. Se escalaron a un punto donde ya yo dije, se acabó, no más. Dios no quiere esto conmigo, yo soy una princesa del Señor. Comienza el Señor a bregar conmigo, el Espíritu Santo a cambiar unas cosas en mí. Comienzo a tratar de no contestarle como hacía, como yo le contestaba. Comienzo a tratar de callar. Comienzo a tratar en vez de pelear y de gritar ¿verdad? Para que no se pusiera la cosa peor, trataba de arrodillarme, trataba de orar, trataba de llorar para ver si esta persona se calmaba. Y el enemigo más se enojó porque se estaba dando cuenta que ya yo estaba cambiando nuevamente, que ya no era la misma Jeandra de siempre. Y decido separarme. Sucedieron muchas cosas bien terribles que no las voy a mencionar aquí, muchos detalles, donde pues tuvo que haber una separación. ¿Por qué? Porque cuando tu vida está en peligro, hay que correr. Y esto lo tienen que oír pastores, pastoras, esto lo tienen que oír los líderes también de las iglesias. Sí, Dios restaura, pero cuando hay violencia doméstica, cuando la mujer está en un peligro de perder la vida, o un hombre, porque hoy las mujeres son terribles también, hay que correr. Hay que correr, que aunque Dios vaya a hacer la restauración, uno en un lugar y otro en otro, porque también creo en la restauración. Quiero hacer un paréntesis, un highlight. Lo que tú me estás diciendo y yo te voy a respetar porque yo entiendo que hay cosas que uno no, hay detalles que no se tienen que dar. Pero mientras tú estabas yendo a la iglesia y esta persona estaba yendo a la iglesia también, fuera la razón por la que fuera, hubo un momento donde tu vida llegó a verdaderamente estar en peligro de muerte a causa de la situación que estaba pasando. Sí, hubo un momento donde hubo ya una separación donde yo le hablé y él había escuchado por mi boca que ya se había acabado todo, que tenía que acabar la situación porque ya yo estaba afectando a mis hijos. Yo no quería que Jerry y Jacob vieran
las situaciones que yo estaba enfrentando, porque iba a criar unos jóvenes con una rebeldía y con unas raíces de amargura que no tenían que vivir. Oye, el Espíritu Santo estaba trabajando en tu vida, Dios iba a romper eso porque Claro era que sí, pecado claro que sí. y, ¿verdad? Era claro que muchas de las cosas que te pasaron eran consecuencias de una decisión que tú tomaste un día, pero ninguna mujer se merece ser Oh, no, abusada, ni verbal, ni físicamente. no, Eso no es excusa, eso es así, no hay excusa para eso. eso es Pero así. el Espíritu Santo está bregando contigo. Amén. Ahora Dios quiere romperlo de una vez y por todas, Claro que porque ese sí. no era el hombre para tu casarte. No, 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 nunca lo fue. Y tenía que romperse eso. Nunca lo fue. Y aunque mi bendición tan grande, ¿verdad? Con mis hijos, nunca me voy a arrepentir de eso. Claro que no, Esa es la nunca. bendición tan grande que Dios me ha dado. Y por medio de ellos es que voy a hablar ahorita de la restauración del papá. Eh, Decido terminar y este hombre, entonces el enemigo es cuando comienza a trabajar peor en su mente porque guiaba muchas horas camiones donde el enemigo comenzó a bregar más con tiempo libre que tenía y hace un plan para quitarme la vida, dicho por boca de él, y comienza a ver cómo lo hacía. Una noche, contado por él mismo, se lo contó llorando en la sala a mis pastores, en el piso, llorando. Le dijo, traté anoche de asfixiarla, de quitarle la vida en la cama, y una luz se posó por encima de ella. Fue una luz tan impactante que me dio tanto miedo que terminé en la sala. Wow. Por eso es que es tan importante cuando tú tienes unos hijos que no le sirven al Señor y usted es un padre o una madre que oran. Por mí habían personas que guerreaban, Bien. por mí habían Había personas gente que oraban, intercediendo por habían ti. gente intercediendo por mí, por mi hogar, por mis hijos. Mi mamá siempre estuvo ahí, mi papá siempre estuvo ahí, mi pastora Ana, que es mi tía, siempre estuvo orando, mis primos, la gente que me amaba de verdad, oraban, intercedían por mí. Y Dios en su gran misericordia y esa protección que Él tiene, ¿verdad? Que Dios Permitió. nos protege, te protegió esa noche. Dice la palabra que vallado de ángeles va con nosotros. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le Así temen y es. los defiende. Amén. Así Y los que, defiende. Qué poderosa. Y esa promesa en tu amén. vida ahí se cumplió. Amén. A pesar de que tú fuiste desobediente, tomaste decisiones, te metiste en esa situación y Dios dijo, no, esta es mía. Tuvo misericordia de mí. Sí, no. Gloria a Y Dios. esa es la gracia que tiene el Señor con nosotros. Y cuando cuenta esto, comenzamos a llorar. Porque Él lo está contando en un momento dado que Él no quería hacer esto. Mire lo que hace el enemigo. El enemigo utiliza cuando no buscamos de Dios, cuando somos vacías, que no estamos llenos de Dios. El enemigo hace lo que quiera contigo. Por eso es que hay muchos hombres y mujeres presos. Exacto. Porque hacen cosas que cuando vienen a abrir los ojos no se dan cuenta que las hicieron. Porque el enemigo los turbó en un momento dado. Los ciega, Los volvió locos. Y cuando llegó el momento donde la luz comienza a salir y se dan cuenta, dice, ¿qué yo iba a hacer? ¿Qué yo iba a hacer? Esto no era lo que yo quería hacer. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a perdonar, porque yo sabía que no era él. Permiso, ¿cómo llega esa confesión? Tengo una curiosidad. ¿Cómo llega ese momento de que él lo confiese? ¿Qué llevó a ese momento? Hubo un momento dado, hubo una segunda vez donde intentó hacerlo y en esta vez yo llegué a casa de mi vecina, ella tenía la puerta abierta, gracias a Dios, y yo caí en su casa a la madrugada y ella llamó a la policía. Pero antes de eso, el Señor había tocado al pastor Luis Manuel y miró a mi tía y le dijo, vamos a casa de Geandra en este momento. Ellos nunca habían ido a mi casa sin llamarme y cuando aparecen, tocan la puerta. Ellos se encontraron con eso. Y ahí es que entonces, con la unción que ellos llegaron, con la autoridad de Dios con la cual ellos llegaron, ahí es que entonces Ellos se él encontraron confiesa. con esa escena de él tratando Así es. de quitarte la vida. Ahí él confiesa lo que él quería hacer y confiesa la luz que había visto en mí y confiesa lo difícil que se le había hecho. Y ahí es cuando él entiende verdaderamente que esa relación no estaba bien delante de Dios. Ahí es cuando el Señor comienza a trabajar. Ahí es cuando yo me quedo sola con mis hijos. Aún seguía la guerra terrible en la corte, pero en todo lo que el Señor se movió y en todo lo que Dios hizo, era como un túnel de oscuridad y yo no veía la luz, pero no entendía en ese túnel qué era lo que Dios quería bregar conmigo.
Y lo que Dios quería bregar conmigo en ese túnel era que mi habitación, que yo tengo una habitación que es como un walk-in closet y yo le llamo el cuarto de guerra. Ese cuarto de guerra, yo estando en mi casa sola con mis hijos, yo crié a mis hijos casi por 10 años sola. Con la ayuda de mis padres, ¿verdad? Porque luego ellos llegan acá a Estados Unidos. Y en esa habitación, en ese túnel, ahí es que el Señor se revela conmigo y me dice, esto es lo que yo quería que pasara. Quería que me conocieras. O sea que en medio de todo esto, tú te reconcilias con el Señor. Me reconcilio sola en mi casa, con mis manos levantadas. El Señor rompe cadenas y le digo, quiero ahora mismo que me limpies. Me cansé de ser yo. Me cansé de yo hacer lo que me dé la gana en mi humanidad. Ahora entiendo lo que dice la palabra. Ahora entiendo que tú quieres trabajar conmigo. Ahora entiendo cuando tú dices, deja las cargas sobre mí, que yo Te me voy a encargar. te humillaste. Me humillé de una manera que toqué el piso con mi boca, las lágrimas. Bueno, en Puerto Rico le dicen a moco tendido. A moco tendido. Y no entendía lo que era moco tendido hasta en ese momento. So, aquella niña, adolescente y mujer que siempre le decía al Señor, pero yo no sé quién tú eres. Tuvo su encuentro. Yo tuve el encuentro con el Padre, allí en mi casa, en mi habitación. Levanté las manos al cielo y le dije, ya no voy a andar sin que tú andas conmigo. Ya no voy a caminar sin que tú estés conmigo. Ya no voy a tomar decisiones si no estás conmigo. Ahora voy a hacer lo que tú me digas. Yo soy tuya. Se acabó. Gloria a Dios. Y desde ese momento tuvieron que pasar muchas cosas en mi vida porque me habló del perdón. ¿Cuándo llega ese momento en que en tu corazón tú dices, ¿sabes qué? Tengo que otorgar el perdón. Tuve que perdonar a muchas personas porque en medio de ese tiempo que yo estuve criando a mis hijos sucedieron muchas cosas en mi vida. Sucedieron, tomé decisiones que no debí tomar. Aún pasando por lo que pasé con el padre de mis hijos, tomé decisiones con personas que no debí tomar. Y aún a esas personas el Señor me pidió que directamente fuera y les pidiera perdón. Así que comencé uno por uno. Y hombres y mujeres, porque fui tan rebelde, que le falté respeto a muchas personas. Y pedí perdón sinceramente. Pedí perdón a cada uno de ellos. Aún sigo orando por misericordia y fortaleza para aquellos que todavía no los he visto de frente. Porque cuando llegue el momento los voy a abrazar y les voy a decir, perdóname, Dios te ama. Te amo en el amor del Señor. Pero corrí rapidito a llamar al papá de los nenes. Y le dije, tenemos que hablar. Y le expliqué, porque es un hombre que no conoce de la palabra. No conocía. Y le dije quién era el que estaba trabajando en nosotros. Porque nada de lo que nosotros teníamos había sido de Dios. Dios no estaba en el asunto. Y le dije, quiero que me perdones. Necesito que me perdones. Y él comenzó a llorar. Él me abrazó. Nos abrazamos. Me pidió perdón. Me dijo, eres una mujer tremenda. Eres una mujer valiosa. No te quería perder por eso. Porque no voy a conseguir una como tú, me dijo en ese momento. Y sé que lo que hice, lo hice mal. Pero te agradezco que nunca me quitaste a mis hijos. Yo nunca lo llevé a él a la corte a quitarle a mis hijos. Porque él nunca abusó de ellos. Nunca. Y no quería que mis hijos estuvieran sin padre. Él siempre ha estado presente en la vida de ellos. Gracias a Dios. La relación de ellos con papá es muy buena. La relación que yo tengo con él es muy buena. Siempre ha sido respetuosa, siempre ha sido hablándonos acerca de los problemas de nuestros hijos. Ya tenemos un hijo adulto de 21 años, donde le doy la gloria y la honra al Señor. Tengo unos hijos muy buenos, gracias a Dios. En su misericordia han echado hacia adelante. Y este hombre hizo una nueva vida con una buena mujer y sus hijas. Y están buscando de Dios. Ellos van a una iglesia. Hubo una restauración, llegó Y una ellos restauración no claro que solamente sí. para ti, sino que para él también. A través del perdón también él pudo Él es comenzar un una buen vida. hombre, muy trabajador, un hombre muy humilde en cuanto a como ser humano, un hombre que yo sabía que tenía potencial.
y está en los caminos del Señor, buscando cada día más con esta esposa, con esta mujer. Y yo le deseo lo mejor, que Dios lo use y que se salve, porque yo siempre le decía a mis hijos, oren por su papá, oren por misericordia, oren para que Dios lo restaure, oren para que vengan los caminos del Señor. Mamás, no pongan nunca en contra a sus hijos con sus padres. Wow, y es digno de admirar porque pensando en tomando en cuenta todo lo que tú pasaste, ¿sabes? El abuso, todo físico, verbal, ¿sabes? El punto donde tú hablas de que tu autoestima estaba por el piso, el control, ¿verdad? Todas estas cosas. Y con todo eso tú decís, ¿sabes qué? No le voy a poner a mis hijos en contra. Nunca. Le decía a mis padres, mi mamá es una mujer bien sabia también, y le decía a mis padres y a la familia, no quiero que me hablen mal de este hombre delante de mis hijos. Nunca se los permití, nunca. Todos los defectos que ellos han visto ahora de los dos, porque yo tengo mis defectos, él tiene sus defectos, pues ahora que ellos son mayores de edad, ahora es que ellos han entendido quién es quién y cada cual, ¿verdad? Con sus defectos. Pero nunca les envenené su corazón. Aprendí de mi mamá. Mi mamá nunca me envenenó a mí ni a mi hermano con mi papá. Mi mamá nunca me habló mal de mi papá. Nunca. So ahora, una vez haber cerrado este ciclo, ¿verdad? Pudiste cerrar el ciclo, llegó el perdón, viviste esta vida, ¿verdad? Tan horrible, pero Dios en su amor, en su gracia, en su misericordia, te protegió, Me transformó. se glorificó en tu vida, ¿verdad? Y no solamente a ti, sino también que a través de lo que hizo en tu vida pudo impactar la vida de este hombre. Y finalmente ese ciclo se cierra. Ahora vamos, yo quiero que tú me cuentes sobre qué bendiciones de Dios llegan a tu vida de ese momento adelante, porque me imagino ahora eres una mujer nueva, me imagino que empezaste a dejarte guiar por el Espíritu Santo. Amén. Con una nueva sabiduría, porque no solamente viviste vamos a llamarlo así, viviste un infierno, sino que Dios te guardó en su misericordia y tú entendiste, ¿sabes qué? Yo no me merecía lo que me pasó, pero tuvo mucho que ver con mis decisiones. Ahora, hubo un nuevo chance para tu vida, cuéntanos. Amén, uno de gozo, de alegría, y voy a decir rico, bien bueno, porque las cosas del Señor son así. Y cuando aprendí verdaderamente lo que era ser guiada, ¿verdad? Por el Señor, Dios me ha abierto puertas. Dios ha abierto cosas nuevas en mi vida, bendiciones lindas y hermosas, pero tuvo que haber primero una restauración de Geandra. Yes. Porque si Él no me preparaba mi corazón y Él no preparaba todas esas heridas que yo tenía, yo iba a dañar lo que Él me iba a dar. Exacto. Así que la mujer tiene que ser restaurada y el hombre primero, antes de recibir lo que Dios le va a dar. Por eso es que muchas veces escucho muchas personas diciendo, todavía no me trae la que es, todavía no me trae el que es. Wow, eso que dijiste es tan poderoso porque es cierto. O sea, no estás preparado. Una persona que pasó por tanto, si Dios no te sanaba, si Dios no borraba esas cicatrices, ¿verdad? Si Dios no te capacitaba, ¿cómo tú podías comenzar una nueva vida? Porque cualquier persona que Él trajera a tu vida, tú le ibas a dañar también porque tú estabas dañada. Así es. Así que Dios restaura a dos personas. Restaura a mi esposo actual, Juan Carlos Cintrón Junet, que ha sido una bendición en mi vida. Y esto fue tan lindo como... Me sentí como si hubiera tenido 15 años en ese tiempo, cuando el Señor restaura, cuando el Señor comienza a limpiar mi vida, cuando ya yo comienzo a contar este testimonio como te estoy contando sin llorar. Porque yo antes lloraba como una Magdalena. Antes yo lloraba pero cuando yo sabía ya que estaba segura, que podía contar el testimonio y hablar de lo que trajo Dios a mi vida, que aunque a veces salen lágrimas, ¿verdad?, de agradecimiento y de alegría, porque son tantas cosas que tengo que agradecerle a Dios. Cuando llegó ese momento, comienza a llegar una palabra a mi vida diciendo, si te crees que ibas a estar sola, porque mis planes eran, y yo le decía al Señor de esta manera, bueno, yo te dije que ibas a dirigir mi vida, pero papá, yo quiero que dejes que yo críe a mis hijos primero y después me deje un viejito. Yo quería ser una mujer madura para no morir sola y crecer ¿verdad? Vivir con un compañero.
Y En el centro anciano, los dos. en el centro ancianito a lo mejor lo hubiera a conocer, o, ¿verdad? Un retiro. Moliéndose la papa. Ajá, o en un crucero de esos de seniors, ¿verdad? Pero Dios tiene otros planes para En lo nuestra último, vida. ya la hermana anda ya en lo último. Ajá, Ya, ajá. en lo último. Así en lo fue. último. Y me dijo, no, Wow. no son tus planes, son los míos. Dijiste que te ibas a poner en mis manos y esto es lo que voy a hacer. Gloria a Y Dios. me trajo una palabra y me dijo, aquí hay una persona que tengo para ti. Dios la trajo. Dios restaura a mi esposo dentro de la iglesia. Nunca lo vi con ojos ni de hombre a mujer. Lo vi como un hombre de restauración. Yo era líder de la iglesia, yo para ese tiempo era tesorera y cantaba, era parte de worship, del coro. Y tenía muchos papeles en la iglesia, yo era bien mano derecha del pastor en ese tiempo. Y veía a los que entraban como personas, ¿verdad? Para ser restauradas, personas que necesitaban nuestra guianza. Y como ya yo había pasado por tanto, yo no quería saber de nada. Sí, Yo así que estaba novio no estaba tranquila. buscando. No, nada, no estaba pendiente a nada. Y cuando comienzo entonces a hablar con esta persona, mira lo que es el Señor. Dios le dice a este hombre que nunca ha sido casado, nunca ha sido casado en su vida. Tenía 2 hijos, ¿verdad? Pues en Puerto Rico, pero nunca fue casado, nunca supo lo que era tener un matrimonio como tal y vivir en un hogar como familia. Y tiene su testimonio terrible también. Y no sabía que esta misionera lo había ungido y le había hablado y le había dicho, ese pasaje que tú tienes para Orlando, tú no lo vas a usar. Tú no te vas. Porque Dios tiene la mujer tuya aquí. Tu esposa está aquí. Wow. Y para decirte más, ella tiene 2 años mayor que tú. Y comienza este hombre a llegar los domingos de una manera diferente. A donde menos miraba era el altar. Porque muchas veces cuando el Señor limpia, ¿verdad?, lo que estaba en la inmundicia, lo que estaba abajo, muchas veces pensamos que no nos merecemos lo mejor. Y no miraba arriba. No miraba a aquella mujer que estaba en el altar porque él decía, esa yo no me la merezco, no. Y comenzaba a mirar lo que había abajo, a ver quiénes eran y decía, espérate, no, esta es casada, espérate, esta no puede ser por esto. Y entonces él comenzó a tratar de buscar a ver quién era. Y yo por otro lado... Con 2 años más. Ajá. O sea, tenía que estar mirando a la mayor. Cada vez que mira, hermana, ¿cuántos años usted tiene? Preguntando edades. ¿Cuántos años usted tiene, hermana? Edades. Y el Señor utiliza a su tía y me invita a su hogar. Una mujer donde no era la primera vez que yo iba a comer unas costillas. ¿Y te preguntó la edad? No, espérate, yo llego, me están haciendo las costillas y ella sabe que a mí me gustan las costillas y este sobrino de ella, para mí pues ya había sido un hombre restaurador, nos habíamos gozado tanto en el Señor que vimos vimos cambios físicos, cambios en su semblante, Dios lo puso en su lindo. forma de hablar. Bueno, lo puso bello, precioso, imagínate, un corazón nuevo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y cuando me trae este hombre, pues para mí es parte de la congregación, un hermano, el sobrino de ella. Y yo voy y él está al lado mío, tratando de tener una conversación conmigo y yo que me dieran más costillas. Yo quería más costillas, dame más, hay más. Yo creo que Juan dijo, yo creo que esta no es porque esto jala como 8 cilindros. Yo creo que esta no es la que Dios tiene Y para él mí. dice, él me miraba, ahora es que hablamos y relajamos, ¿verdad? Y me dice, me miraba y decía, wow, esta come, le encanta comer huevo, le gusta la costilla, no me hace caso que yo hago, yo quiero averiguar. Pero nada, en la conversación, Dios tiene planes perfectos, Dios tiene planes hermosos. Y lo que tuve que hacer fue mirarlo directamente a los ojos. Y ahí es cuando entonces Dios toma control sobre mi corazón. Y él comienza a llamar mi atención. Y comenzamos a hablar. Gloria a Dios. Y claro, vino la pregunta, ¿qué edad tú tienes? Y cuando fueron 2 años mayor que yo, la prima y él se fueron corriendo para abajo para la escalera, pero no lo podían creer, corriendo y gritando. ¿Cuántos años tiene? Pero yo no sabía nada, porque estaban corriendo. La pregunta era, ¿cuántos años tiene? Y tú siempre comes así.
Yo loca por saborearme las costillas, tú sabes, porque Titi hace unas costillas bien buenas. Y yo loca por las costillas. No quería el arroz, no quería nada, quería So la Dios te costilla. entrega, So Dios me so Dios te entrega entrega eso. un nuevo, un esposo, finalmente un esposo. Un esposo, padre para mis hijos también, porque él ha sido parte de la crianza de Gloria a mis Dios. hijos. Un hombre donde aprendí lo que dice la palabra. El que es sacerdote, el hombre que ama a Dios sobre todas las cosas, aprende a amarte a ti como mujer. Gloria a Dios. Y eso es algo que tenemos que entender tanto, las mujeres, las jóvenes. El hombre que ama a Dios sobre todas las cosas, el hombre que agradece lo que Dios ha hecho en su vida y que su primordial durante la mañana desde que se levanta hasta que se acuesta es Dios. Va a ser el hombre que Gloria te a va a Dios. amar, que te va a valorar, porque la palabra dice que el hombre debe amar a su esposa como Dios ama a la Gloria a iglesia. Dios. Y parte de la familia y el concepto de la familia es lo que Dios, lo que Cristo hizo con nosotros. Yo soy su novia. Así que él tiene que cuidar esto que hay aquí, ¿verdad? Y aprendí lo que era el matrimonio realmente en Cristo Jesús. Me comienza a dar unas atenciones que nunca tuve. Comienza a tratarme como una princesa. No te pares. Comienza a darte tu valor. Mi valor, comienza a valorarme. Comienza a Acuérdate darte que tu yo valor. nunca aprendí lo que era eso, ni tan siquiera. Mi papá fue alcahuete con mi mamá, alcahuetísimo. Pero yo ver una persona que te dice, no te tienes que parar, yo te voy a servir la Sí, que comida. tú estabas acostumbrada a las migajas. Claro, no tienes que fregar, porque tú tienes que fregar siempre. Déjame hacerlo por ti. El que coge la ropa y la lava por mí, no espera que yo la lave. El que si yo no quiero cocinar hoy porque estoy cansada de trabajar, estoy con mi mente tan cargada con mi trabajo, que me diga, no te preocupes, tú no tienes que cocinar, que no me obliga a que yo tengo que hacer un arroz y una habichuela a la hora que sea. ¿Entiendes? Un hombre que llora conmigo, un hombre que me levanta mis manos, que cuando yo no tengo ganas de continuar o cuando yo tengo ganas de renunciar, él es el que está ahí. Y me dice, adiós, pero mírala a ella, la que me levanta a mí, la que me ayuda a mí, la que me dice, ahora tú te vas a poner así. El que se preocupa y llama a mi familia como si fuera la de él. Gloria a Dios. La familia de él nunca creyó en su conversión hasta que me conocieron. Y por medio del perdón también, su familia llega a Cristo. Y esa suegra es loca conmigo, su hermano. Ha sido algo bien hermoso, Wow, bien Leandra, bonito. tu testimonio es un testimonio tan precioso, ¿verdad? Porque, número uno, te felicito por la valentía de sentarte, ¿verdad? Y contarnos tu historia. Gracias. Y en tu testimonio podemos ver la misericordia de Dios. Amén. Podemos ver la protección de Dios de una manera, Amén. wow, sobrenatural. Podemos ver lo que Dios hace, ¿verdad? Cuando nosotros nos cansamos de tratar nosotros mismos y decidimos, ¿verdad? Volver al Señor y entregarle todas las manos del Señor. Amén. Y la relación de ellos dos, del papá de los nenes y de Juan, es muy buena. Sí, que Dios se ha glorificado Es de de tantas respeto. maneras. Dios se ha Claro. glorificado de tantas maneras. Claro que sí. Y digo esto para decir que tu testimonio es un testimonio que muchas mujeres que están escuchando, que quizás están pasando por lo mismo que tú están pasando, pueden estar diciendo, wow, yo estoy pasando por eso. Ojalá y el final de mi historia sea como el de ella, ¿verdad? Porque lamentablemente tengo que decir esto, ¿verdad? Y lo digo mirando a la cámara. No todas salen de ese círculo de violencia. Hay muchas mujeres que pierden su vida en ese círculo de violencia. A cada momento pierden la vida. Sí, esto sucede todos los días, esto sucede mucho más a menudo de lo que debería, ¿verdad? Esto no debería suceder para nada, ¿right? Porque Dios no creó a la mujer para que fuera abusada, para que fuera maltratada, para que la asesinaran. Pero tú eres ese testimonio de esa que Dios rescató, de esa, de esa que la misericordia de Dios alcanzó, y podemos ver, ¿verdad? Que hoy tú estás viviendo las bendiciones de Dios completamente porque tienes algo que mucha gente desean y no tienen. Tú tienes paz porque no solamente saliste de esa circunstancia, sino que pudiste ver la mano de Dios restaurarlo todo. Amén. Restaurarlo todo. Ahora, hay mujeres que están escuchando este testimonio, que lo están viendo a través de nuestro canal de YouTube, que puede que estén pasando por lo mismo, pero no tienen la valentía, no encuentran cómo salir. Quizás se sienten tan oprimidas, ¿verdad? Quizás se sienten tan estranguladas, para usar una palabra,
que piensan que no hay esperanza, que no hay forma de salir. Tú que pasaste por ahí, tú que estuviste, tú que eres una sobreviviente de lo que es la violencia doméstica, por la gracia y la misericordia de Dios, porque tengo que decirlo, Amén. por la gracia y la Amén. misericordia de Así Dios. es. ¿Qué tú le dirías a esas mujeres que están pasando por lo que tú pasaste? Porque quizás yo no sabría qué decirles, pero ¿qué tú le dirías tú que estuviste allí? Bueno, empezando por las jóvenes, es bien importante que ustedes como jóvenes entiendan. En mi país dicen que el que sigue consejos llega viejo, pero diríjanse por el Señor, oren, busquen la dirección de Dios, porque Él sabe quién es tu ayuda idónea, quién es el que va a estar ahí, quién va a ser carne de tu carne. Aquellas mujeres que están pasando por esto tienen que correr, busquen ayuda, hay que hablar. La iglesia se tiene que prestar también para hablar. Hay muchas cosas en la iglesia que son tabús, que no se hablan. Y hay muchas mujeres, hasta esposas de ministros, que abusan a sus esposas. Y yo creo que hay que hablar, hay solución. Dios tiene solución para todo. Y quizás en esa lejanía de uno en un lado y otro en otro, Dios trabaje quizás con los dos separados. Dios puede restaurar también. Dios puede restaurarlo a él como te puede restaurar a ti. Pero tienes que huir, tienes que correr, pero tienes que vivir confiada. Busca del Señor si no eres cristiana. Ríndete a sus pies. Las cosas en los caminos del Señor no te voy a decir que son color de rosa, pero yo prefiero andar con el Cristo de la gloria, con el Todopoderoso, con el ángel de Jehová, que me guardó aquella vez que me querían quitar la vida, que andar sola, Gloria a Dios. que andar sin Él. Eso es. Necesitamos mujeres valientes, mujeres que nos ayudemos unas a las otras, porque también vemos cosas y nos callamos. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar, tenemos que sentarnos, abrazar. Muchas veces llegamos a la iglesia y estamos locos que el culto se acabe y seguimos andando. Pero tenemos que ver y observar qué está pasando, qué hay. ¿Por qué esta mujer está tan escondida? ¿Por qué está tan shy? ¿Por qué esta mujer no quiere compartir? Porque siempre tiene una excusa. Vamos a indagar, vamos a ver qué pasa y vamos a orar, vamos a unirnos como iglesia y orar y ver si esta violencia sale de las iglesias. Pero tenemos que seguir la dirección de Dios. Y cuando hay como me pasó a mí, ¿verdad? Moco tendido, cuando verdaderamente nos humillamos ante la presencia de Dios y le decimos, ya estoy cansada, quiero que me libres, quiero que trabajes, quiero que tú hagas la obra en mi vida, pero lo quiero, mi Dios, ya porque te necesito. Ahora, Padre, ahora lo necesito. Yo sé que Dios está presto. Dios está ahí para hacerlo. Gloria a Dios. Para sanar heridas, sanar corazones, ¿verdad? Destruidos. Dios lo hace. Si lo pudo hacer conmigo, lo puede hacer con ustedes. Amén. Ahí lo tienen. Dios Amén. lo hizo. Amén. Dios lo hizo con Geandra y también lo puede hacer contigo. Así que ahí tienen ese poderoso testimonio. Amén. Y te voy a pedir que lo compartas. Yo creo que si hay un contenido que yo quisiera pedir que tú compartas de todos los testimonios, comparte este. Compártelo porque hay muchas personas pasando por circunstancias como estas que necesitan Amén. saber que sabes que sí se puede. Sí se puede salir de esta circunstancia y si corres a Dios, Dios no te va a dar la espalda. Amén. Dios te va a recibir Así con los es. brazos abiertos y Dios es tu protector. Amén. Como lo hizo con ella, lo va a hacer contigo. Amén. Así que este es el final, ¿verdad? De este episodio de Dios lo hizo podcast. Sigan suscribiéndose, sigan compartiéndole. Te damos gracias, ¿verdad? Porque se están añadiendo. Estamos creciendo. Esto viene a través de Hechos Radio. Tenemos también, ¿verdad? Los jueves tenemos Hechos Hora. Y quería decirte una cosa. Si tú necesitas oración, déjalo en la caja de comentarios. Queremos orar por ti. Amén. Queremos orar por ti. Y te vamos a contestar. Tenemos palabras que te vamos a contestar. Eso es todo por este episodio de Dios lo hizo podcast. Ya ustedes saben que bendiciones sobreabundantemente. Y para adelante y para el cielo. Se me cuida mi gente. Bendiciones. Muchas gracias.